Lo prometimos, tenemos en línea a Omar Abud, legislador electo por el PRO. Hola Omar, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo contento con esta banca ganada? ¿Cómo te preparas para Y eso? como si fuese no, obviamente es un tipo de responsabilidad diferente a las que yo venía cumpliendo Sí, históricamente en el gobierno de la ciudad. Yo hace más de 11 años que soy funcionario sí. y siempre ligado a la cuestión social, de todas las cuestiones relacionadas con pobreza, vivienda y todo ese tipo de cuestión. Y bueno, esto implica un nuevo desafío, pero algo, la verdad, para ser sincero, algo esperado, ¿no es cierto? Era algo que yo quería hacer, ¿no es cierto?, en algún momento Ajá. de mi perspectiva política. Así que, por supuesto, muy, muy contento y esperando la hora de asumir en su ¿Hiciste momento. campaña activamente? Porque no te he cruzado. Sí, hice en campaña activamente, lo que pasa es que yo trato de guardar un perfil sencillo, o sea, lo mío Claro, por eso. es más comunicacional, ¿no es cierto? Es decir, fui a muchas reuniones con vecinos, o sea, participé en muchas actividades de campaña, acompañando a Horacio cuando correspondía o cuando era requerido y también trabajando directamente con la gente, ¿no? Aparte de todas las instancias que tienen que ver, que eso también me lleva mucho tiempo, de las cuestiones relacionadas con el diálogo, ¿no es cierto? Siempre Ujú. hay algo para decir o algo para hacer o algún lugar donde presentarse y tratar de llevar este mensaje. Omar, vos mismo lo dijiste, años de funcionario, has tenido otras responsabilidades a la ciudad de Buenos Aires, pero supongo que te han hecho mil veces la pregunta de sí, pero ¿y estás ahí porque lo propuso el Papa? No, de ninguna manera, o sea, eso, por ahí la parte no sabía, o sea, uno por ahí, Ujú. en términos de la cuestión del diálogo interreligioso, ha cobrado un poquitito más de notoriedad pública, ¿cierto? Pero la parte relacionada con la militancia política yo la llevo desde los 18 años, Claro, correcto. Y siempre trabajando justamente sobre los mismos temas, o sea que yo estoy en el gobierno del PRO desde la hora cero, claro. ¿cierto? Y antes había participado del gobierno de Tellerman también. Así Omar, que, bueno, la carrera, había participado del gobierno de Tellerman también, había sido claro. ministro de Derechos Humanos y Sociales y secretario. Ujú. Pero, ¿cierto? De alguna manera, ¿no es cierto?, lo otro se impone más, o sea, es más notorio la cuestión del diálogo interreligioso que la labor en el orden política. Sí. Contanos, Omar, de tu filiación musulmana y tu función en esa comunidad religiosa. Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, yo soy una persona que pertenece al Centro Islámico Ujú. de la República Argentina, o sea, yo fui secretario general del centro, también secretario de Cultura, y decididamente, en términos de lo que implica la labor comunitaria, la arista sobre la cual me tocó trabajar es la relación con las otras comunidades religiosas. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, en particular, hemos constituido diferentes foros y diferentes ámbitos en la ciudad de Buenos Aires y en el conjunto de la República Argentina, y tuvo mucho que ver quien era entonces arzobispo de Buenos Aires, quien de alguna manera alentó esta tarea Ujú. que iniciamos junto con el padre Guillermo Marcó y el rabino Daniel Goldman en su momento. Te estoy hablando de hace más de 15 años ya. Claro. Y con la cual pudimos de alguna manera llevar un mensaje de cohesión, ¿no es cierto?, de una propuesta de un producto, por llamarlo de alguna manera, genuinamente nacional, porque esta forma de diálogo y esta perspectiva, ¿no es cierto?, dialógica se da en la República Argentina y en contados países del mundo, y en Ujú. ninguno se da, ¿no es cierto?, como el tipo de construcción que es en términos de poner voluntades para lograr cohesión social. Ujú. Y siempre fue la idea, aparte de recorrer el camino de llevar paz, de poder trasladar este mensaje de diálogo a otros órdenes de la sociedad argentina, donde en nuestra perspectiva es carente. Claro. Bueno, así diste entonces con Bergoglio hace mucho tiempo atrás. Vos sabés que pensamos en vos para esta nota, entre otras cosas porque, bueno, Francisco volvió a estar en la palestra después de su gira por Latinoamérica y se Absolutamente. nos hace complejo entenderlos en algunas aristas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, alguien que lo conozca mucho, y vos sos uno de esos alguien, eh, y no sé qué podés decirnos Yo de él, lo que Papa, sí, ¿no es cierto? yo no puedo hacer una exégesis, Ah, ¿me entendés? Ni tampoco ser un exegeta de aquello que dice su santidad. Lo que sí te puedo decir que guarda absoluta coherencia, ¿no es cierto?, desde el primer día que lo conozco, ¿no es cierto?, hasta el día de ayer, en términos del tipo de discurso y el tipo de mensaje que lleva adelante. no hay ese cambio Eh, que a veces los medios no, exageran. no hay ningún tipo de cambio, ¿no es cierto? Bien. La perspectiva relacionada con justicia, con solidaridad, con paz, la lucha a favor de los que menos tienen, siempre fue una prédica constante en el discurso de Bergoglio y en el discurso de hoy de Francisco. Basta agarrar cualquier homilía en un Te Deum o cualquiera de los trabajos que tiene escrito él
y publicados como libros, Ponerse la patria al hombre, la patria al hombro, El poder del servicio y cantidad de trabajos escritos por él que guardan una línea y un tipo de coherencia, ¿cierto? Que evidentemente, bueno, no llamaba por ahí mucho la atención aquí en la República Argentina o estaba en términos de un discurso para quienes circundábamos un círculo, pero ahora a nivel mundial evidentemente llama la atención porque es un mensaje que de alguna manera le pone el límite al poder temporal, que es el poder político, y que se hace desde la autoridad espiritual, porque sin duda alguna Francisco es la autoridad espiritual del mundo moderno. ¿Lo ves limitando el poder político o más bien el político económico? Porque, bueno, no es el objeto de esta entrevista, pero la limitación a los poderes políticos dominantes en los países que visitó en esta última gira, por ejemplo, yo no la veo tan clara. Claro, pero el límite, o sea, no es un límite en términos pragmáticos y de un lugar de poder, ¿no es cierto? Él es el jefe de la cristiandad, el jefe de la Iglesia Católica, concretamente, y lo que hace el poder espiritual, ¿cierto? Como tal en el sentido más tradicional de la palabra, es a partir del verbo y de una concepción de justicia, ¿no es cierto?, que viene de los libros revelados, del monoteísmo, señalar aquellas cuestiones que tienen que ver, ¿cierto?, con el poder temporal y en las cuales el poder temporal representado por muchos ámbitos de los políticos se equivoca, ¿cierto? Francisco muy claro cuando habla de la cuestión económica, cuando habla de la cuestión del reparto, cuando habla de los boquetes existenciales, cuando habla de los ancianos, de los niños, y este es un mensaje que se viene en términos coherentes sosteniéndose en el tiempo, y es un llamado de atención, ¿no es cierto?, porque no son muchas las voces, ¿no es cierto?, en el mundo moderno que se hacen contra ese tipo de perspectiva injusta. Sí, eso puede ser. A mí me llama mucho la atención a ver, el abrazo a cierto autoritarismo, cierta... ¿A dónde ¿no? lo ves vos? ¿En qué lugar lo ves? No, en la práctica de algunos de los gobiernos que no critique. Llevémoslo puntualmente a la Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí me parece que son legitimaciones que vienen en combo. Si recibe, pero no... ¿Una foto con el Papa o una reunión con el Papa legitima algo? Sí, yo creo que es una apuesta de legitimación. Yo creo que es una apuesta que legitima desde la perspectiva de lo político, desde la perspectiva del lugar, ¿no es cierto?, de sumo pontífice, me parece que no. Ahí tenés, por ejemplo, el caso, o sea, eso es, ojo, ¿no es cierto?, esa es mi opinión personal. No, pero está bien, es interesante, no la comparto, pero es interesante, a ver. Porque, a ver, o sea, una reunión, ¿no es cierto?, con su santidad, o una foto con su santidad, no implica un estado de ánimo, implica por ahí un posicionamiento, y muchas veces las fotos no dicen nada del Papa, y muchos de quienes se la sacaron, concretamente, porque la búsqueda, ¿me entendés?, después se cae al momento de que tenemos que llevar las acciones adelante, en términos de lo que predica él, ¿me entendés?, porque el hecho de tener una foto con él, ¿me entendés?, no implica adoptar ese pensamiento en el sentido de justicia, ¿no? Me parece que hay que hacer un rasgo distintivo ahí. Y aparte, en el rol también de jefe de Estado, ¿no es cierto?, Vaticano, como labor, ¿no es cierto?, la recepción de aquellas autoridades que gobiernan sobre los pueblos católicos es un clásico que han llevado todos los papas desde muchos años atrás, ¿no es cierto?, y que no necesariamente tienen que ver con un plegamiento de ese mismo dirigencial a lo que él expresa constantemente, porque, a ver, hablar con determinadas personas o sentarse con determinadas personas y seguir y decirles directamente, bueno, señores, guarda con la pobreza, guarda con el fundamentalismo económico, ¿no es cierto?, guarda con la economía que pura y exclusivamente busca ratios positivos, me parece que es un mensaje valiente, eso por lo menos yo no escucho a otro que lo haga desde ese lugar. Sí, por ahí lo que pasa, ahora surgió, no sé si sí, seguramente, Omar, una pregunta de un periodista, creo que en el avión, a propósito de, bueno, la falta de algún lineamiento concreto por parte del Papa en relación con la clase media. Y por ahí eso conecta, ¿no?, con lo que yo estoy diciendo sobre un Evo, una Cristina Kirchner. En definitiva, está muy bien lo que se dice de la clase desfavorecida. Y incluso puede que esté muy bien el reproche que se le hace a cierta lógica exacerbada a las clases más poderosas. Pero la realidad es que esos gobiernos con los que se abrazan nos aplastan a nosotros, la clase media, quedamos en el medio y además invisibilizados en el discurso de Bergoglio. No, pero a ver, la cuestión de, a ver, yo creo que para cada uno, para todos y cada uno, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que implica el mundo, el Papa tiene un mensaje, ¿no es cierto?, en todo caso, cuando él habla de carencia, se habla de los niveles de pobreza, está dando un mensaje para un sector que está relacionado con la economía. Y también cuando habla desde una perspectiva de la espiritualidad, ¿no es cierto?, también tiene que ver con
el lugar, ¿no es cierto?, de muchas personas que, si bien tienen alguna de esas necesidades, ¿no es cierto?, que él denuncia que otros no tienen satisfechas, quizás en términos de perspectiva de lo que implica la felicidad y la satisfacción, no. El tema es desglosar el mensaje, no, al Papa hay que verlo como un todo integrado. Entonces, siempre mi visión, yo no sé ni siquiera si este es el pensamiento específico de él o la dirección. Yo te estoy diciendo qué es lo que veo yo. Y en la integralidad, ¿no es cierto?, del mensaje en conjunto, si lees Evangelio Gaudium, ¿no es cierto?, o lees Laudato Si, te das cuenta que el mensaje es para todos, con especial hincapié en la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, el nivel dirigencial. Y por supuesto, cuando él dice, ¿acaso yo no soy responsable de mi hermano?, esa pregunta frecuente que hizo, o la cita que habla sobre el friso de la catedral, el encuentro de José con sus hermanos, implica una visión de integralidad donde existen diferentes niveles de responsabilidad. Entre las diferentes sociales son diferentes componentes de una clase social. ¿Sabes, Omar, desde dónde me interpela un poco la economía del mensaje o la lógica detrás del mensaje? Podría ser la siguiente, puesto que hay unos pocos ricos malos muy malos, a los que él dedica palabras de reproche, y unos muchos pobres, buenos muy buenos por el hecho de ser pobres. No, pero digo, esto pareciera ser así, y en el medio nosotros que con impuestos, con el trabajo de todos los días y sin quejarnos por eso, ayudamos a mejorar la situación de los pobres. Digo, pagamos los platos rotos por esos ricos de los que se quejan, porque espero que no estemos puestos ahí, y estamos invisibilizados. Me parece injusto. Mira, yo te digo, me parece esto. Cuando se habla, ¿no es cierto?, de los ricos muy ricos, se está hablando de aquellas personas que tienen, cuya firma, cuyo detrás de su firma va el destino y la suerte de muchas personas. Por eso digo, muy pocos. No está hablando, ¿me entendés?, de la gente buena. Muy pocos. Pero ¿sabés cuál es la magnitud, o en definitiva, ¿no es cierto?, quiénes tienen las verdaderas posibilidades de cambio también? Y eso sí también somos nosotros. Ojo, ¿me entendés?, lo que implica la cuestión de la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Nosotros hay un montón de cosas, ¿me entendés?, en la cual, por un capricho del destino, por nuestro propio trabajo, por una cantidad de cuestiones, nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto? Lo que no explica que nosotros no debamos ocuparnos, ¿no es cierto?, de justamente bregar por ámbitos de justicia, porque si vos le echás una mirada, ¿no es cierto?, al mundo moderno, los niveles de... ¿Nosotros es la clase media, Omar, en ese punto? No, nosotros, digamos, los que estamos atentos y los que estamos hablando de este mensaje. Porque yo creo que nos ocupamos, ese es el tema. Y no hay una palabra de reconocimiento a ese ocuparnos. A mí me parece que sí. Si vos lees las últimas encíclicas, o sea, las leí. La dirección diaria, ¿no es cierto?, que hace el Papa es a la integralidad. Por eso te digo, no se puede generar ámbitos de sectarismo en cuanto a un discurso que tiene características universales. O se ve como un todo integral, o si no la parcialidad, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo que pasa con los libros sagrados, ¿no es cierto? Cuando vos lo sacás de un ámbito contextual, exactamente. ¿no es cierto?, la diferencia en cuanto a su interpretación la terminás poniendo vos. Sí, está claro. Por eso me parece que el mensaje hay que verlo en términos integrales. Igualmente, por lo menos es igualmente, por suerte, él un poco reconoció eso y podremos esperar alguna palabra, ¿no? Más o menos próximamente. Vos, Omar, viajaste con él, ¿verdad? Sí, fuimos a Tierra Santa. Tuve el privilegio de participar en la peregrinación a Tierra Santa. Y bueno, has hablado bastante de eso, pero contanos un poco tu experiencia, porque también nos explica al Papa evangelizador, ¿no? Es una experiencia de peregrinaje. Me parece que la síntesis en el abrazo que nos dimos con el rabino Skorka frente al muro tiene que ver con muchas cosas. O sea, tiene que ver con la posibilidad, porque es como plantar un árbol, ¿no? El abrazo es, digamos, una antítesis de lo que ocurre en muchos lugares del mundo en términos de lo que implica las peleas por religión o por pseudos motivos religiosos, ¿cierto? Porque en definitiva la mayoría tiene un trasfondo económico. Y la idea de que se puede caminar juntos en la medida de que uno tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces me parece que en ese sentido la valoración del viaje a Jerusalén deja un lenguaje simbólico muy, muy, muy importante, ¿cierto? Y también una orientación, un mensaje de paz a una de las zonas más calientes del planeta, ¿cierto? Porque eso también podría haber salido mal, ¿cierto? La imagen del Papa, ¿no es cierto?, hubiese dejado de crecer en términos de positividad, ¿no es cierto? El ejemplo contrario, lo que ocurre en muchos ámbitos de lo político, donde genera a alguien imagen positiva, ¿no es cierto?, y después se guarda 2 semanas para no ponerla en juego. Entonces me parece que hay muchas lecciones, ¿no es cierto?, en ese viaje como en otros viajes, incluso, ¿no es cierto?, el viaje que realiza a
Latinoamérica también, ¿no es cierto? Me parece que es un viaje no orientado a los dirigentes, sino orientado directamente a los pueblos. Sí, eso sí. ¿Qué tal, Omar Berni? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Berni? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios, bien. Contanos un poco, ¿qué crees que nos deja Francisco a futuro? Y me parece que yo lo que estaba hablando hace un rato en referencia a lo que es autoridad espiritual y poder temporal, esa es una de las dicotomías de que el mundo es mundo, ¿no es cierto? En términos de qué parte del mundo le corresponde a cada uno. Yo creo que Francisco llega, ¿no es cierto?, en un momento, ¿no es cierto?, donde el mundo necesita, ¿no es cierto?, renovar su cualidad espiritual en términos de que no solamente el consumo, ¿no es cierto?, y la idea de lo material es aquello que puede generar ámbitos de felicidad al humano. De alguna manera pone al hombre, ¿no es cierto?, en una perspectiva que tiene que ver con una retrospectiva en el término de mirarse para adentro para tener un mejor mirar para afuera. Y también, ¿no es cierto?, nos propone diferentes aristas del diálogo. El diálogo del mundo moderno es indispensable ya a esta altura de los acontecimientos. Y en el último marco, en Laudato Si en particular, un llamado de atención, ¿no es cierto?, a que en términos de lo que tiene que ver con la ecología, con el cambio climático, con todo ese tipo de cuestión, no es algo que vaya a resolver la ciencia. La ciencia va a colaborar, obviamente, en la resolución de todos esos problemas que están aflorando en el mundo, con todo aquello que tiene que ver con el desbalance ecológico. Pero esencialmente él lo pone en términos de lo humano, en el tema de dialogar con la Tierra, porque esencialmente es un gran problema ético, ¿cierto?, que ninguno ha asumido, o por lo menos no lo hemos asumido lo suficiente. La perspectiva ecológica no es solamente el hecho de reciclar basura, ¿no es cierto?, sino mirar la Tierra, ¿no es cierto?, como uno más y en definitiva, ¿no es cierto?, como nuestra casa. ¿Se transforma con Francisco el catolicismo a futuro? Eso no lo sé. No soy capaz de contestar esa pregunta. Me parece que sí se transforman muchos católicos. Me parece que este mensaje es un mensaje muchísimo más cercano, ¿cierto?, del que sí, obviamente cada papa tuvo su momento y su tiempo y no me toca a mí juzgarlo porque yo lo veo desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de un practicante de otra religión, sí. ¿cierto? Pero me parece que Francisco ha sabido acariciar el corazón de la cristiandad nuevamente. Pasemos un poco al ámbito de la ciudad. Contanos un poco en qué te sentís cómodo trabajando en el 2016 para el gobierno de la ciudad. Y como yo señalaba al principio, yo hace muchos años que trabajo en el gobierno. Lo mío sigue seguir trabajando en términos del desarrollo social, ¿no es cierto?, del progreso de alguna manera de aquellos que menos tienen y seguramente con también algunas pautas orientadas a lo que tiene que ver defensa del consumidor y todas estas cosas. ¿Algún primer proyecto en mente ahí, Omar? No todavía ninguno específico. Sí me gustaría ver cómo están las cuestiones de relación de los consumidores con las empresas, ¿no es cierto? Y unificar toda la visión que está desperdigada en diferentes leyes de todo lo que tiene que ver con la urbanización de las villas. Omar, te agradezco. Ir hacia criterios únicos. Bien, te agradezco mucho por esta charla, sé que estabas apurado y sí, seguro... Sí, por entrar a un evento, sí. Yo te agradezco muchísimo el llamado y bueno, siempre a disposición. Dale, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Era Omar Abud, que es legislador...